Hoy continúo con el tema o con la serie Enfrentando tus gigantes. Voy a hablar en el tema número 4, lo he titulado Un gigante nos asedia. Un gigante, bueno, ese es el título, aunque hay un montón de gigantes. Todos los creyentes en Dios, de todas las edades y de todos los tiempos, han sido asediados en algún momento de sus vidas por el gigante de la duda, de la incredulidad o de la falta de fe. Nosotros, como cristianos del siglo XXI, no somos la excepción. ¿Quién de nosotros no ha sido asediado por el gigante de la duda, la incredulidad? ¿A quién de nosotros no le ha faltado fe en algún momento difícil que haya vivido o que estés viviendo? Vamos a ver algunos ejemplos de gente de Dios, de cómo ellos fueron asediados por este gigante de la duda, la incredulidad y la falta de fe. Porque cuando estamos en la situación y dudamos, es como un gigante que nos quiere arrasar. Vamos a ver un ejemplo, el ejemplo de Abraham, el que un día sería llamado padre de la fe. Él fue asediado por este gigante de la duda. Recordemos que Dios le había hecho una promesa y pasaron años y la promesa no se cumplió. Y entró la duda en él y en su esposa Sara y cometieron un gravísimo error cuyas consecuencias hasta el día de hoy las vemos. Tuvo un hijo fuera del matrimonio, Ismael se llamó. Cuando la duda lo atrapó, ese gigante pretendió echar por tierra el plan de Dios. Después de que nace este hijo fuera del matrimonio, Dios reprueba esa acción, producto de la duda, de la incredulidad, de la inseguridad. Y posteriormente Dios le recuerda a Abraham la promesa de que le va a dar un hijo. Y fíjense, el gigante de la duda sigue allí, asediándolo. La incredulidad, la falta de fe lo quiso atrapar de nuevo. Vamos a Génesis capítulo 17, versículo 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella un hijo. Le está recordando la promesa original. Sí, dice, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y miren la reacción del que un día sería llamado el padre de la fe, pero aquí estaba formando Dios, ese hombre de fe. Dice que se postró sobre su tierra y se rió y dijo en su corazón, porque solo Dios conoce los pensamientos del corazón, ¿qué dijo? ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? Aquí Abraham está manifestando la duda, la incredulidad. Dios estaba tardando muchísimo. Y hace una segunda pregunta en su corazón: ¿y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Wow. Sin duda que todos hemos enfrentado en algún momento de nuestra vida este gigante que quiere devorarnos, que quiere sembrar la duda, la incredulidad, anular nuestra fe. Sin embargo, en el caso de Abraham, en medio del asedio de este gigante, Abraham tomó una decisión que trascendió la historia y nos ha bendecido hasta este día. Decidió aferrarse a la promesa de Dios. Contra toda imposibilidad, él decidió en su corazón creerle a Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos,
nos habla de este episodio. En el capítulo 4, versículo 18, refiriéndose a Abraham, cuando recibió la promesa, tengamos presente esa duda que él tenía preguntándose en su corazón: pues ya estoy viejito y mi esposa también, y además es estéril. Sin embargo, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos revela algo importante. Romanos 4:18. Él, es decir, Abraham, creyó. Finalmente dijo: tengo que poner toda mi plena confianza en el Señor, de que Él cumplirá su promesa. Él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, es decir, que creyó en la esperanza que le daba la promesa de Dios contra la esperanza natural de tener un hijo. Para llegar a ser padre de muchas gentes, no lo era. Se requería fe. El gigante lo asaltó. Sin embargo, en algún momento de esa lucha espiritual, él decidió creer. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Ahora fíjense en el versículo 19. Y no se debilitó en la fe. La fe se puede debilitar o se puede fortalecer. Veamos lo que hizo Abraham. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Considerar significa contemplar, mirar detenidamente la circunstancia que él tenía de ser un hombre anciano, y no se quedó allí mirando lo imposible, sino que en fe creyó que Dios cumpliría su promesa. Y es una lucha que todos tenemos en algún momento de nuestra vida. No podemos quedarnos a considerar o a ver el gigante que está allí, o el problema o la situación, porque si permanecemos contemplándolo nos va a devorar. Entonces, ¿qué hizo Abraham? No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o contemplando la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham estaba descubriendo un secreto para fortalecer su fe. Él no se quedó mirando al gigante de la imposibilidad. No. Miró hacia atrás y empezó a ver al gigante que estaba detrás de él. Dice el versículo 20: tampoco dudó por incredulidad. O sea, si hay un momento de duda, pero finalmente salió victorioso, venció a ese gigante. Dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Y aquí viene el gran secreto que Pablo nos revela ahora: sino que se fortaleció en fe. La fe débil se hace débil porque dejamos de alimentarla. Uno de mis maestros de la escuela bíblica puso en una ocasión, en una clase del seminario, un ejemplo para ilustrar algo al respecto. Dijo: es como si tú tienes dos perros Doberman. Uno se llama fe y el otro incredulidad. Si tú le das de comer a cualquiera de ellos y le dejas de dar de comer a cualquiera de ellos, el que está bien alimentado es el que va a prevalecer y te va a devorar o te va a ayudar. En este caso, lo que hizo Abraham es que empezó a alimentar su fe. Miraba su cuerpo, pero alimentaba su fe. ¿De qué manera Abraham comenzó a alimentar su fe y a fortalecer su fe? Dando gloria a Dios. Hay traducciones que dicen alabando a Dios. ¿Se acuerdan de Josafat? Hace 8 días que vimos que estaba el gigantesco ejército enfrente de él para destruirlos, devorarlos. Sin embargo, vino una palabra profética: estad quieto, esperad y verás la salvación del Señor, porque la guerra es del Señor. Y él salió a la batalla por delante con los cantores. Y cuando empezaron a entonar cantos de alabanza, allí algo sucedió.
Hay algo escondido cuando un cristiano alaba a Dios, cuando un cristiano adora a Dios y fortalece la fe. No hay nada como cantar los salmos o las experiencias que una iglesia esté teniendo, o alguno de los cantores que esté teniendo una experiencia de fe y haya salido victorioso, componer un canto al respecto. Dice el versículo 21, seguimos con Abraham, plenamente convencido. Así estaba Abraham cuando fortaleció su fe y fortaleció su fe. Llegó un momento en que estaba totalmente convencido. Se miraba al espejo, el gigante de la duda detrás de él. Sin embargo, quitaba sus ojos de ese gigante y empezaba a mirar al gigante que tenía detrás de él, apoyándolo, ayudándolo. Entonces llegó un momento en que en su interior, en su corazón, llegó a estar plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aquí vemos pues la carrera de la fe. Como dice ahí en Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Abraham se fortaleció alabando a Dios, versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente, escuchen esto, con respecto a él se escribió que le fue contada, no solo a él, sino también con respecto a ¿quiénes? A nosotros. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe. O sea, imitamos la fe de Abraham que creyó. Entonces sigamos el ejemplo de Abraham. Cuando la imposibilidad, cuando lo imposible esté frente a ti, Dios te ha dado promesa, pero tú estás allí y si empiezas a contemplar esa imposibilidad, estás alimentando la incredulidad, la falta de fe, y la duda te va a devorar. No, hagamos lo que el mismo Abraham hizo, y su fe le fue contada por justicia. Entonces dice que esto también es con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, o sea, la fe que tengamos en el Señor. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Sin duda que la incredulidad, la falta de fe, en ocasiones se nos aparecerá como un gigante, pero el ejemplo de Abraham es extraordinario para ilustrar cómo sí, efectivamente tuvo sus dudas. Sin embargo, lo que hizo fortaleció su fe y terminó plenamente convencido de que Dios iba a cumplir lo que había prometido con él. Otro ejemplo muy ilustrativo es Moisés. Moisés, el héroe de Israel, o uno de los héroes de Israel, el libertador de Israel. Moisés, bueno, el hombre más manso de la tierra, Dios mismo dijo de él. Moisés, con sus propios ojos, vio cómo se abrió el mar rojo delante de él. Él condujo al pueblo hasta el otro lado del mar, lo pasó como por tierra seca. Moisés experimentó tremendas experiencias con Dios. Un día los israelitas se quejaron, una de tantas veces, y pidieron carne. Dios le dice a Moisés, no era la voluntad de Dios, pero Dios decide aquí darles, y le dice a Moisés que le diga al pueblo que les va a dar carne para que coman durante un mes. Dice ahí en la escritura, no 5 días, ni 10, no, todo un mes les voy a dar de comer carne. Y ándele, que se aparece el gigante de la duda. Comenzó a asediar a Moisés. Lo vemos en Números capítulo 12, versículo 21. Entonces dijo Moisés, cuando Dios le dijo, les voy a dar carne por un mes, dijo Moisés lo siguiente:
600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. 600,000. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Ay, ¿y aquí empieza? Cuando ve los 600,000, dice, no, pues es que para darles de comer durante un mes a 600,000 personas, pues ¿dónde están las vacas? ¿Dónde están los toros? ¿Dónde está la carne? Entonces, cuando Moisés comienza a ver lo numeroso, lo gigantesco, en ese momento que era el pueblo de Israel, 600,000 no son pocas personas, son muchas personas. Entonces ven los 600,000 y les surge la duda. Después de haber visto tantos milagros de Dios, hermanos, somos muy propensos a lo mismo. Y tú dices, Señor, que les vas a dar de comer un mes. Versículo 22. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? Aquí vemos a Moisés dudando. Y hace una segunda pregunta: ¿o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? ¡Wow! Versículo 23. Dios dándole lecciones a su pueblo, siendo paciente. Es igual con nosotros. Vamos en un camino de fe, tenemos experiencias de fe, nuestra fe va creciendo, se va fortaleciendo. Pero de pronto llega un gigante que decimos, este sí me va a tumbar. ¿Cómo voy a salir de esta situación? Sin embargo, ahí está Dios, dispuesto a extender su mano poderosa. Y al igual que Moisés, que le dijo en el versículo 23, dice, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Acaso ya se me acabó el poder? ¿Acaso ya se me acabó la misericordia? ¿Acaso ya se me terminó o me bajó la omnipotencia, Moisés? Ahora verás, le dice, si se cumple mi palabra o no. Bueno, todos conocemos la historia. Vino un viento del mar y trajo con él, y no les dio un bife o para que se hicieran su asado tipo argentino, no. Pero les mandó también un platillo de carne muy apreciado. Les envió miles y miles de codornices. Dios le está diciendo a Moisés, Moisés, no dudes de mí. No veas a los 600,000. ¿Cómo le va a hacer Dios para darles de comer durante un mes? No dudes, Moisés. Vemos pues como a los hombres de Dios, que son respetados y son admirados por todos nosotros, y de los judíos pues son sus héroes. Sin embargo, tuvieron sus momentos de duda, de fe, y nos pasa lo mismo a nosotros. Pero no se nos olvide, Dios no ha acortado su mano para bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? Hay otro caso, pero hay muchos ejemplos. Yo estoy tratando de sintetizar, pero hay un ejemplo tremendo en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista, primo de Jesús. Cuando él sale a la escena, él vivía en el desierto. Cuando él sale a escena, fue la voz que clamó en el desierto. Fue la voz precursora de la venida inminente del Mesías esperado por Israel. Mientras él bautizaba en el río Jordán, de pronto dice que alzó la voz y vio a Jesús a la orilla y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús empieza a descender a las aguas para que Juan lo bautizara. Él bautizó a Jesús. ¿Se pueden imaginar semejante escena?
El mismo Juan bautizó a Jesús. Juan no quería hacerlo. No, Señor, ¿cómo yo? Tú bautizas. No. Hazlo. Tenemos que hacer las cosas en su orden, en el orden que Dios estableció. Y bautizó a Jesús. Y les decía, a él oíd. Pero luego dijo algo que quiero reflexionar. Él dijo, a él oíd. Es necesario que él crezca y yo mengüe. Así dijo, ¿verdad? Es necesario que todos lo miren a él, ya no me vean a mí, como la voz que clama en el desierto. Ahora necesitan verlo a él. Yo necesito desaparecer de la escena. Miren lo que dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Miren el versículo 2. Y al oír Juan, ¿dónde estaba Juan? En la cárcel. Bueno, ¿por qué estaba en la cárcel? Por el testimonio de Jesús, lo sabemos. Porque testificó que era el Mesías que Israel estaba esperando. Pero aquí surgen algunas preguntas. Juan Bautista era un hombre fiel, cumplió fielmente su ministerio. Él mismo lo palpó, lo tocó, lo bautizó. Quizás cuando él dijo, es necesario que él crezca y yo mengüe, él, no quizás, de seguro ignoraba cómo Dios había determinado que Juan el Bautista menguara. Y lo metieron a la cárcel. Un hombre que estaba acostumbrado a la libertad del desierto, lo encierran en una cárcel. Las cárceles de aquellos tiempos, no sé si sean peores que las de hoy, pero según las narrativas, hablan de cosas terribles, que alguien que caía en la cárcel de aquel tiempo, Juan, acostumbrado a esa libertad del desierto, de pronto se ve en la cárcel, aprisionado. Estaba menguando. Y en ese pensar a solas en la cárcel, el gigante de la duda empezó a asomar sobre él. Y miren lo que viene a continuación. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos a Jesús. Sígame con atención. Para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? O sea, el Mesías. Él lo había proclamado a grito abierto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El asunto es que cuando Dios decidió que él menguara de esa manera, lo metieron a la cárcel. Una situación realmente muy difícil. Quizá pasó, pues no una, sino muchas preguntas en su mente. Ay, no me equivocaría. ¿Por qué si soy fiel? ¿Por qué estoy aquí? Este olor es insoportable, este tormento es insoportable. Yo quería menguar, pero no sé, o sea, estoy yo suponiendo cosas que cualquiera de nosotros piensa. ¿Por qué si te soy fiel? ¿Por qué si camino contigo, Señor? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Que si tú te le quedas viendo a esa situación, te va a devorar el gigante. Ese es el punto. Entonces aquí vemos que Juan entra en una duda. Pregúntale, vayan con Jesús y díganle, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Por eso Pablo en el Nuevo Testamento dijo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pórtense varonilmente, manténganse en la fe,
Pero también dijo que no tenemos guerra ni lucha contra personas en sí, sino contra potestades, grandes gobernadores de las tinieblas de este siglo. Pedro en una de sus cartas hace una advertencia: anden con cuidado porque Satanás, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes, ¿cómo? En la fe. Pablo habló del escudo de la fe con que podemos apagar todos los fuegos de dardo, todos los dardos de fuego del maligno. Sin embargo, bueno, viendo que Moisés hacía eso, Abraham también, tuvieron su gigante enfrente. Todos los creyentes, aún los más fieles, en algún momento de nuestra vida se nos aparece el gigante de la incredulidad, de la duda, de la falta de fe, y comenzamos a luchar. Pero estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Quiero contarle una experiencia personal. Cuando Dios me habló de una manera clarísima, no tenía yo la menor duda de que Dios me estaba llamando en aquel tiempo, hace ya casi 40 años, vamos para llegando a los 40 años de esta historia. Yo ministraba en una congregación y estando allí Dios me llamó muy claro, confirmado por hombres de Dios, el llamado a iniciar lo que, bueno, hoy sería o es casa de oración, el misterio que Dios estaba poniendo en nuestras manos. Y yo estaba convencido y obré sobre ese llamamiento y con fe di los pasos de obediencia y empecé a caminar. Y empezamos casa de oración. Dios empezó a bendecir. El otro día Toño mandó unas fotos de el primer reunión de bautismos que tuvimos. Yo tenía una cantidad de fotografías, pero con eso de que préstame, que vamos a hacer un collage, una vez que hicieron allí un cartel, una exposición de fotos antiguas, pero ya no me las regresaron, así es que aprovecho para si alguno las tiene que me las regrese. Porque ahí en esa foto, yo estoy bautizando ¿a quién estoy bautizando, Toño? A ti, ¿verdad? Lo estoy bautizando a él. Y Chava está a un lado. De eso hace 38 años. Y pues, tiempos hermosos. Yo le compartí a algunos de mis amigos en WhatsApp esa foto. Y después llegó otra, pero hay muchísimas más. A los 3 meses de haber iniciado casa de oración, bauticé 52 personas, me acuerdo exactamente el número. Como al año y medio, quizás 2 años, yo había tenido un maestro en el seminario que cuando iniciamos casa de oración, al año y medio, llegó pidiéndome que quería asistir a casa de oración y yo lo recibí. Mi esposa me dijo: ¿sabes una cosa? Ten cuidado con este hermano. Yo le dije: ella tiene un don de discernimiento. Le dije: mira, me dijo, es que algo no anda bien en su corazón. Sí, mira, mi responsabilidad es decírtelo para que tú andes con precaución, con prudencia. Pero no hice caso a la voz de Dios. Pues ándele, empieza a preparar un golpe de púlpito, empieza a hablar con los poquitos de ese tiempo. Bueno, en ese tiempo cuando él aparece ya éramos quizás unos 200, Toño, estábamos en Roble, ¿no? Cuando eso, seríamos unos 100 y pico, pero ya era un buen número de ovejitas. Sin embargo,
seguía siendo relativamente una iglesia pequeña. Y sí, efectivamente lo hizo. Empezó a embaucar a algunos, entre ellos el pastor Sergio. Perdón que te nombre aquí, pero él fue uno de los embaucados, él mismo lo ha reconocido, y se lo llevó junto con otros. Ese fue un golpe para mí, porque yo puse mi confianza en un hombre de Dios. La cosa no paró allí, se puso un poco difícil, tan difícil que yo empecé a poner mis ojos en la prueba. Claro, empecé a alimentar la duda de que si Dios me había llamado a hacer lo que estaba haciendo en ese momento. Yo le soy sincero, entró la duda, porque la lucha era tremenda. Y yo recuerdo bien que le dije a mi esposa 2 veces. La primera le dije, oye, ¿sabes qué? No me equivocaría, no nos equivocaríamos en el llamamiento. Y ella me miró y me dice, no. Acuérdate cómo fue el llamado y cómo fue confirmado. No, pero es que mira lo que hizo este hermano, y mira lo que están diciendo, y mira cómo. Sí, claro, yo le estaba diciendo a mi esposa, ve el gigante que está enfrente de nosotros, nos quiere destruir. Y yo estaba alimentando la duda. Y ella me dijo, no, métete a orar tú solo, me dijo. Y habla con Dios y te va a rectificar. Bueno, me metí a orar con el Señor, pero no pasó nada. Yo seguía viendo los estragos que había causado este hombre. O sea, yo seguía empecinado en ver la circunstancia. Y claro, empecé a alimentar la duda. Llegué la segunda vez con mi esposa y le dije, ¿sabes una cosa? Vámonos. Así le dije. Vámonos, le dije, porque aquí no se puede. Yo no puedo con esa situación. Y me miró y me dijo, mira, yo te sigo. Yo te voy a seguir a donde tú digas, pero llevaríamos las consecuencias. Yo te sugiero que hables con Dios otra vez. Y ahí voy de nuevo. Y empecé así como Moisés. Ay, ¿acaso podrás? ¿Por qué no lo? ¿Por qué? Y el Señor me dijo, basta. No vas a hacer nada, porque yo ya pensaba hacer mis asuntos. O sea, así como Abraham, echarle la mano a Dios, ¿verdad? No mandas al hijo de la promesa, pues Entonces yo quería hacer lo mío, mi estrategia para subsanar esa situación que ya había afectado a la congregación, tan pequeña en sus inicios. Y alimentaba, y Dios me dijo, no hagas nada, yo te llamé, no entiendes todavía lo que yo voy a hacer. Yo les confieso, hermanos, al igual que Moisés, bueno, pero pues yo no soy bueno para hablar, no soy esto, no soy lo otro. Ya me dijo, solo créeme. ¿Saben una cosa, hermanos? Me empecé a dejar de ver esa circunstancia, ese gigante, y empecé a ver a Dios, al gigante que estaba detrás de mí. Y a medida que yo lo contemplaba y leía su palabra, mi fe se iba fortaleciendo y fortaleciendo y fortaleciendo. Y le dije a mi esposa, ¿sabes una cosa? No nos vamos a ningún lado. Pase lo que pase, me voy a morir con las botas puestas. Bueno, creo que tomé la mejor decisión en ese momento, sin duda. Pero tuve la lucha que tuvo Abraham, tuve la lucha que tuvo Moisés. Tú, Chuy, has tenido tus luchas que, Señor, pues si yo te alabo. Sí, pero Julio, todos hemos pasado. Ustedes podrán testificar que cuando ponemos la vista en la circunstancia se alimenta la duda, ¿sí o no, Julio? O sea, sabemos de lo que estamos hablando. No somos ese tipo de fe triunfalista, ¿verdad? No,
que no sé qué, y a mí el Satanás me hace los mandados. Lo mismo dijo Pedro y le puso una zarandeada para que se eduque. Qué tremendo, hermanos. Mateo capítulo 11, versículo 4. Seguimos con Juan el Bautista. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Noten que Jesús en este caso no le reprochó a Juan el Bautista su duda o su falta de fe. No le dijo: ¿cómo? ¿Eso les dijo Juan? ¿Cómo? Si él mismo declaró con certeza que yo era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, y ahora sale Juan con que si soy yo o no soy el que ha de venir. No, el Señor es muy paciente. Juan el Bautista había sido un hombre fiel, pero Dios, el Señor entiende cuando estamos en esos momentos de duda, cuando la incredulidad crece como un gigante y cuando la fe es débil y nos falla. Vayan y díganle a Juan, versículo 5: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado, díganle a Juan, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Ahí estaba la llamada de atención para Juan el Bautista. Cuando le llevan la noticia: sí, es él dijo que sí, Juan, y dijo: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y la fe de Juan se afirmó. Pero aquí hay algo tremendo. En esta vivencia de Juan el Bautista aprendemos un principio fundamental: que la manera más sabia de enfrentar al gigante de la duda y la incredulidad es preguntarle directamente al gigante que está atrás de nosotros. Eso fue lo que hizo Abraham, eso fue lo que hizo Moisés, eso es lo que está haciendo Juan el Bautista. Preguntarle directamente al gigante que está atrás de nosotros, protegiéndonos. Quitar la vista del gigante que está ahí enfrente de nosotros y mirar al que está detrás de nosotros. Pregúntale a él. Yo fui y le pregunté a Dios, habiendo tenido certeza del llamamiento, pero las circunstancias me hicieron dudar, porque miraba a aquel gigantón. Y fui 2 veces y le pregunté, y me habló al corazón, y afirmó y confirmó mi fe, y seguí adelante. Y Juan ciertamente murió de una manera violenta, sin embargo se murió convencido de su llamado y de quién era aquel que había bautizado. Pero hubo un momento de titubeo, de duda. El apóstol Mateo, uno de los discípulos de Jesús, hizo algo extraordinario en este sentido. Fíjense que, sabemos que él escribió uno de los evangelios que lleva su nombre, el Evangelio de Mateo. Y en ese evangelio, él escribió un episodio del cual él fue testigo. Él lo presenció en vivo y en directo. Este episodio tenía que ver con los discípulos. Pero en ese episodio que Mateo escribió, el protagonista principal pues es Jesús y uno de sus discípulos es Pedro. Ahora, yo me quedé pensando, pues esto no abona a la reputación de Pedro, porque lo que narra es cuando
caminó sobre las aguas y de pronto empezó a hundirse cuando la fe le faltó. Y ahí en la reputación de Pedro, pues lo pone como alguien que le falló la fe. Pero Mateo, sin duda, conocedor de los casos que yo he mencionado y de otros más, guiado por el Espíritu Santo, escribió esta historia del cual él presenció en vivo. En este episodio que vamos a leer, vamos a encontrar muchas lecciones de duda y de victoria sobre los gigantes que nos asedian. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 14, versículo 23. Dice: despedida la multitud, Jesús subió al monte a orar aparte con el Padre, a hablar con Él, afinar su alma, su corazón. Por eso es bueno orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Es muy importante que de cuando en cuando busquemos la soledad, estar solos. Ayer veía un video donde se veía este lugar repleto, varios miles de personas, y dije, sentí como una nostalgia. Qué bonito. Pues es bonito estar con los hermanos. Ahí Dios envía bendición y vida eterna. Pero está el otro lado de la moneda, cuando debemos de estar solos. Y Jesús lo hacía constantemente. Versículo 24: y ya la barca estaba en medio del mar. Les había dicho, adelántense, yo los alcanzo. Yo imagino que han de haber dicho, ¿y cómo? O sea, bueno, alguien que reme muy rápido nos va a alcanzar. Ya la barca estaba en medio del mar. Hagan una imagen, utilicen su imaginación para hacer como si estuvieran viendo una película. Estaban en medio del mar y la barca era azotada por las olas. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han estado en alta mar con olas fuertes. A mí me ha tocado un par de veces. Es algo espantoso, la verdad. Si no, pregúntale a mi hermano Carlos cuando se casó, se fue de luna de miel. Saludos, Charlie. Y en el trayecto, pues él se fue a Los Cabos y pues aparece un ciclón y lo agarró ahí. No, él nos cuenta que era algo, ¿se imaginan? Unas olas gigantescas y la barca como si fuera una cascarita. Y aquello empieza a ponerse difícil. La razón de estas olas, dice, es porque el viento era contrario. Y aquí podemos aplicar un poco la alegoría, ¿sí? Nosotros vamos navegando en nuestra vida cristiana como en un mar, y de pronto se empiezan a levantar las olas gigantescas porque el viento es contrario. Cuando el viento es contrario, o sea, vienen así las olas, o está el agua, empiezan a levantar olas y más altas, y aquellos se hacen remolinos. Es una cosa espantosa, la verdad. El viento era contrario. ¿Cuántas veces hemos navegado en nuestra vida cristiana y de pronto el viento nos es contrario? Como Abraham, como Moisés, como Juan el Bautista. Y tú tienes tu propia experiencia de cuando el viento, como la que yo les conté en lo personal, empezó a levantar esas olas. Y yo veía que todo era contrario hacia nosotros, y entró la duda. Y vuelve a suceder. Ahora, los discípulos ya habían pasado muchas experiencias con Jesús hasta este punto. Y ahí están, a punto de esa cascarita en medio del mar, por todos lados, y los discípulos dentro. Dice el versículo 25, sígame con mucha atención. Mas a la cuarta vigilia de la noche, yo subrayé, puse comillas ahí en el texto que aparece en la pantalla. Mas a la cuarta vigilia de la noche, vino Jesús a ellos
andando sobre el mar. Déjeme mencionarle un poco acerca de la cuarta vigilia de la noche. Mire, los romanos en el tiempo de Jesús le llamaban vigilia. Había 4 vigilias que empezaba desde las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la mañana. La primera vigilia era de las 6 a las 9. La segunda vigilia era de las 9 a las 12. La tercera vigilia era de las 12 a las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia era de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. O sea, estaba oscuro. No tenían reflectores. Ahora, es bien interesante, me llamó mucho la atención y como que el Espíritu Santo, yo había pasado en mi estudio, la preparación, había pasado esta de la cuarta vigilia, pero como que el Espíritu Santo me puse a investigar. Encontré algo tremendo. Encontré que la cuarta vigilia de la noche, que es de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, era cuando Jesús oraba. La cuarta vigilia era cuando María Magdalena, después de que Jesús había muerto y había sido sepultado, en la cuarta vigilia, estando aún oscuro, hasta Chuy hizo un canto de este pasaje bíblico, aún estando oscuro, dice, llegó de mañana y encontró la tumba vacía. Y así empecé a encontrar muchos ejemplos de que a la cuarta vigilia, en la mañana, muy de mañana, Proverbios dice que bienaventurado el hombre, y también hay salmos donde hablan los que me buscan de madrugada. El salmista decía, me levantaré de madrugada. Se refería a esa cuarta vigilia. Cuando todos duermen, hay algo en ese tiempo. Yo recuerdo cuando era un niño que iba a la escuela, me acuerdo cuando me pusieron en primer año, me tocó el turno de la tarde, pero no me gustaba. No, yo no lo sabía explicar. Ahora, ayer que reflexionaba sobre esto, entendí algo. Y yo me acuerdo que le decía a mi mamá y a mi papá, cámbienme en la mañana, cámbienme en la mañana. ¿Pero por qué? Si en la tarde, no, es que en la mañana, no sé, es que en la tarde como que ya ando muy inquieto y con muchas cosas y no sé. Bueno, en ese caso me inscribieron y me aceptaron. Y yo estaba feliz. Siempre busqué, cuando yo estuve en mis tiempos de estudiante, las mañanas. Es en las mañanas cuando yo recuerdo, o sea, ni cristiano era, mi mente estaba más propicia para aprender. Como cristiano, ayer mientras meditaba esto, me di cuenta de algo extraordinario. Muchas de las decisiones que yo he tomado han sido en ese horario. Y no porque yo me levante a orar todos los días a las 3 de la mañana, entre 3 y 6, no. Pero Dios me despierta. Les puedo contar muchos testimonios de esto. Hay veces que de pronto abro mis ojos sin sueño y miro el reloj que tengo ahí electrónico que brilla en la oscuridad. 4 de la mañana, 4 a.m. Bueno, cuando empecé a tener este tipo de situaciones no entendía, la verdad. Al paso de los años, cuando me sucede esto, me pongo allí mismo en la cama sin levantarme, Señor, sí, dime, miren, hermanos, hagan de cuenta, es una claridad impresionante.
Y hasta el día de hoy me sigue sucediendo lo mismo. Pero luego, creo que el Espíritu Santo me impulsó. Estoy en mi computadora y fíjense lo que puse en el buscador. Ahí le pregunté al hermano Google, ese hermano todos lo saben, lleven. Y puse así yo, o sea, de manera inexplicable, puse así: ¿qué hora es? ¿O cuál es el horario cuando la gente más se suicida? Ándale, yo dije, ¿por qué pregunto esto? ¿Y qué me sale? El primero luego lo abrí y era una estadística de los Estados Unidos. Ellos son buenos para las estadísticas. ¿Saben qué encontré? Que es en el horario de entre 3 de la mañana a 6 de la mañana donde el mayor porcentaje de suicidas hacen eso. Se dan un tiro, se cuelgan. Y yo estaba así como asustado. Y yo le dije al Señor, ¿pero por qué escogen ese horario? Me dijo, porque en ese horario están descansados relativamente, pero empiezan a pensar en su problema. Se enfocan en su problema. Se enfocan que no tienen trabajo, que el negocio quebró, y empiezan a mirarlo. Y cada vez se les hace más grande, y se levantan, toman una pistola, un cuchillo y se cortan las venas. Me sorprendí que más del 70% de los suicidas es en ese horario. Eso es en el sentido negativo. Y cuando la gente no puede dormir, pues cabecea, pero en realidad no consigue el sueño, es en esa hora donde se empiezan, ¿y qué voy a hacer mañana? Y no tengo, y esto, y este problema. Y justamente es en la cuarta vigilia cuando Jesús se les revela. No fue un evento que Jesús haya hecho así como un despliegue de protagonismo. No, estaba oscuro, cuarta vigilia, pero quería revelárseles en la cuarta vigilia, porque ellos estaban viendo nada más la tormenta, y de pronto Jesús llega hacia ellos caminando sobre el mar. Bueno, ¿quién ha visto a alguien caminar sobre el mar? Qué tremendo, ¿no? Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, o sea, ellos están viendo la tormenta, viendo las olas gigantescas. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, pues es obvio, y comenzaron a decir, ¡un fantasma! A lo mejor Juan dijo, la llorona. La llorona. ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Esta frase en el griego significa como aullar, como aúlla un animal que está en peligro o en dolor, como hacen los cuervos cuando están en peligro o que están mal. O sea, si dieron voces sin ton ni son, estaban espantados y decían, ¡un fantasma! Bueno, estaban viendo la tormenta y las olas, y de pronto ven un fantasma. Oiga, se entiende que la situación pues no estaba nada agradable, ¿no? Pues a todos les gusta ir en un transatlántico, ¿verdad? Ahí por las Islas Canarias y todo. No, hombre, ¿cuál? Pues aquí no. Y empezaron a gritar. Dice el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ahora, fíjate el versículo 28. Jesús les había dicho que los iba a alcanzar en el trayecto.
Jesús ya había hecho muchas cosas enfrente de ellos. Ellos eran gente de fe, creían en Él. Pero de pronto los asedió, estaba ahí el gigante de la duda asediándolos, y aprovechó esta oportunidad. Y entonces le respondió Pedro y dijo, fíjate qué contradicción, le dice, Señor, si eres tú, le dice, porque a lo mejor es la Llorona, o a lo mejor es el jinete sin cabeza. Si eres tú, porque está oscuro, y en las penumbras alcanzaron a verlo. Y alguno, porque ellos tenían puestos sus ojos en la tormenta y en las grandes olas, y alguien en la penumbra vio a Jesús caminando y empezó a gritar, contagió a todos, empezaron a gritar, Jesús, tranquilos, yo soy, no pasa nada, confíen en mí. Bueno, si eres tú, miren lo que le dijo, o sea, para que vean que sí era un hombre de fe. Pero aquí estaba dudando. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mira qué importante, hermano, es que en la cuarta vigilia, que de cuando en cuando, en la muy de mañana, hables con Dios. Vas a oír la voz tan clara. No te va a quedar la menor duda. Y si el Señor te dice ve, ve. Si el Señor te dice no vayas, no vayas. Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Manda. Qué importante es oírlo a Él. Y en la cuarta vigilia, así como lo hacía Jesús mismo, es algo hay allí. Recuerdo en una ocasión que fui a predicar, de esto ya hace bastantes años. Fui a predicar a una congregación en la Ciudad de México. Y recuerdo que este pastor yo lo había conocido hacía muchos años. Y yo nunca había ido a predicar a su iglesia, no conocía a su congregación. Y cuando llego, yo sabía que tenía una mega iglesia. Y cuando llegamos a su auditorio, me encuentro con un auditorio de 10,000 personas, cómodamente sentadas. Un monstruo ahí. Y al entrar yo me quedé, pues un edificio imponente. Y el pastor me mira, me ve que yo veo el auditorio y me dice, te quiero contar algo, Chuy, vente, vamos a mi oficina, hay tiempo antes de que empiece la reunión. Dice, mira, te voy a decir algo. Yo vi tu mirada cuando viste el auditorio, pero te voy a decir algo. Si Dios te dice que hagas algo así, hazlo. Y si no te dice que no lo hagas, nada, no lo hagas. Yo lo hice sin que Él me dijera. No te imaginas, esto me ha gastado toda la vida. Chuy, estás joven, me dijo, no cometas el mismo error que yo hice. Porque todos queremos iglesias grandes. Y yo no le pregunté al Señor, ¿es este monstruo? Bueno, tan monstruo que, este pastor ya murió, ya falleció. Quizás hace 15 años de esto o más, no recuerdo la fecha con exactitud. Los que quedaron encargados de la iglesia hoy no meten más de 2,000 personas ahí. Chuy, para pagar las vigas, el cemento, me desgasté tanto, me preocupé tanto en cómo traer recursos para crear, hacer esto. Hoy estoy todo enfermo, al poco tiempo murió. Y eso se me quedó así como, me impresionó. Si eres tú, manda que yo lo construya. Si eres tú, dime si no lo haga. Pues no hace muchos años, ¿qué tantos años será, Toño, cuando andábamos comprando un terreno aquí por esta avenida? ¿Cuántos? Como 10 años. Bien, se pasaron los años. Y hace como 10 años nos dijeron, hay un terreno que venden por esta misma avenida,
casi con el periférico. Un terreno hermoso. Y fuimos y se vende. Y contactamos a los dueños. Pues ¿cuánto vale? Pues vale ¿cuánto costaba? $1 millón. $1 millón. Yo recuerdo que hablábamos de $1,200,000 aproximadamente. Un dineral. Sigue siendo un dineral. Eso costaba el puro terreno. Y cuando lo vi me emocioné, ¿verdad? Y dije, no, aquí podemos, eran no sé cuántas hectáreas. Aquí podemos construir un auditorio para 15,000 personas. Pero tenemos que tener el terreno. Y empezamos a pensar grande, aleluya. Pero no hablaba con Dios y ni Él me hablaba al respecto. Entonces dijimos, sí, pero juntar $1 millón no va a ser nada fácil. Y en ese momento mi mente, así como la de Abraham, empezó a trabajar. Pero yo tengo un amigo que nos aprecia mucho. Y él es de un ministerio en los Estados Unidos, de una iglesia muy grande, muy bendecida por el Señor. El 70% de los miembros de allí son ricos, literalmente. Esto es en el estado de Texas y algunos, un buen número de ellos son petroleros, imagínense. Un día estábamos en una reunión, ¿te acuerdas, Chuy? Toño creo que era el que estaba. Y el pastor dijo, hermano, necesitamos allá para Nicaragua, allá el orfanatorio, necesitamos ahorita $1 millón. Hermano, en un ratito los juntaron allí como si nada y yo asustado. Bueno, ese pastor me dijo, ¿sabes, Chuy? Dice, nosotros los apreciamos mucho a ustedes. Mira, con casi nadie hacemos esto, pero lo que tú llegaras a necesitar algún día, nada más dinos. No hay ningún problema en cuestión de dinero. Me dijo, mira, nuestra iglesia tiene un fondo misionero de $12 millones al año. O sea, se gastaban $1 millón al año, al mes. Me dijo, les damos lo que necesiten. Y me acordé, o sea, mi mente, me acordé del hermano Pablo ahorita, que decía, tu peor enemigo es tu mente carnal, me decía, que te va a querer meter allí cosas, pero pregúntale a Dios. Y ahí sigo yo, y acuérdense del hermano que él nos ha dicho, y todos bien emocionados, y ahí estamos pisando el terreno, porque la Biblia dice que todo lo que pisa la planta, esa edad de... No hicimos eso, no creemos en eso. Pero ahí estaba la ilusión, y no, mañana mismo, cuando tenemos el precio, mañana le hablo y $1 millón para ellos no representaba gran cosa. Entonces me levanté muy de mañana, casi ni dormí, pues estaba emocionado. Dice, ese terreno es nuestro y vamos a construir un auditorio para 15,000. Y muy de mañana me metí a bañar, y cuando estoy en el espejo, me estoy peinando, me habla el Señor. ¿Quién te dijo que compraras ese auditorio, ese terreno? No, bueno, Señor, es la oportunidad. ¿De quién te dijo? Yo no te he dicho nada. Además, ya se te olvidó que cuando yo te llamé a este ministerio, yo te hice un desafío y te hiciste una promesa de que nunca le ibas a pedir un solo centavo a nadie. ¿Ya se te olvidó? Y yo mejor dije, de veras, Señor, no, perdóname, Señor. Y luego el Señor dice, a ver, ¿y qué pensabas hacer con ese terreno? No, pues ahí un auditorio para 15,000. ¿Cuánto te va a costar? Bueno, pero mi amigo también se va a mochar. ¿Cuánto te va a costar? ¿Cuánta gente vas a meter allí? Pues cada 15,000, Señor. Y cuando se llene, pues hacemos otra reunión, ya son 30,000. Y cuando se llene, pues hacemos la tercera y son 45,000. Y el Señor me dijo,
qué pequeña es tu visión, me dijo. Vas a desistir de hacer eso. Yo no te dije nada. Si tú lo haces, yo me hago a un lado. Y dije, no, Señor, yo te prometí, tú no me dijiste, no lo voy a hacer. Ya tuvimos la reunión, les dije, no, ¿saben qué? Pues el Señor me dijo que no en la cuarta vigilia, casualmente. ¿Cómo? Sí, pues no. Yo recuerdo la reacción de los pastores. No, pues está bien, no, pues tú eres el pastor. Y no lo hicimos. Y luego voy con el Señor y le digo, oye Señor, entonces ¿cómo quieres que crezcamos? Mira, lo que vas a hacer es lo siguiente. Si tú hubieras hecho ese auditorio, metes a lo más 45,000 y ya. No, dice, lo que vas a hacer es levantar congregaciones alrededor de toda la ciudad y de ahí te vas a extender a otras ciudades con casas de oración, iglesias, y de ahí te vas a ir a otros países. Y yo me quedé, y otra vez así como Abraham, lo vas a hacer así. Miren, hermanos, ahorita podríamos tener un auditorio, no lo sé, de cuero, con 45,000 personas, pero no tendríamos, porque todo ese tipo de construcciones requieren todo invertido, porque había que pagar esos millones de dólares. Y ahora ya con más aplomo medito y pienso en esto y digo, ay Señor, no cabe duda que qué importante es, si eres tú, manda, habla tú, Señor, porque ¿qué hubiera sido de nosotros? Bueno, nada más aquí en la ciudad ahorita y en poblaciones aledañas hay más de 40 congregaciones regadas ahora por todo México, Estados Unidos y algunos otros países. No hubiéramos hecho eso, estoy convencido. Entonces Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, versículo 29. Y él le dijo, ven. Ahora, pensemos un poco, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, si eres tú, pues tienes poder. O sea, no tenía duda de que Jesús era poderoso. Si eres tú, manda y yo camino sobre el agua. Y él le dijo, ven. Ahora, veamos a Pedro. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, a encontrarlo y regresar juntos a la barca. Oiga, yo nunca he caminado sobre el agua. O sea, Pedro no temía, era un hombre de una fe tremenda. Sin embargo, o sea, no dudaba. Pero mire lo que sucedió en cuanto él, en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, hizo lo que Abraham vio en primera instancia, vio su condición de anciano. Y como Moisés que vio a los 600,000, y como Juan el Bautista que se vio en la cárcel, y cuando vio, pero al ver el fuerte viento, quiero señalar algo aquí, mire, en griego, ver, el verbo ver, es un verbo que tiene la idea de ver algo con suma intensidad, o sea, sin quitar la mirada, con intensidad, sin pestañear siquiera, es como mirar fijamente. Ahora, aquí, ¿qué es lo que estaba viendo? El fuerte viento. Lo estaba viendo de manera intensa. ¿Se acuerdan los espías y Josué y Caleb? Los espías vieron con intensidad a los gigantes y dijeron, no podemos, alimentaron la duda. Pero Josué y Caleb vieron con intensidad al gigante que estaba detrás de ellos. Lo mismo hizo David. Él no vio al gigantón de casi 3 metros llamado Goliat.
Él al que miró intensamente fue al gigante que estaba detrás de él. Lo mismo hizo Josafat. No miró al gigantesco ejército de 3 millones de soldados diestros para la guerra. Él dijo: no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos para verte a ti. Otra vez el mismo principio. Extraordinario. Entonces, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Ahí está. Empezó a contagiar como los 10. Tuvo temor, como cuando yo me contagié de temor en aquel camión que les conté en la primera enseñanza. Tuvo miedo, y cuando hay miedo empieza la duda, y comenzando a hundirse, por poner sus ojos en la circunstancia, dio voces diciendo: fíjate, ve el fuerte viento, empieza a hundirse, pero luego vuelve a hacer lo que todos los que ya mencioné volvieron a hacer. Volvieron sus ojos al Señor, diciendo, ve a Jesús que está allí, y él se va hundiendo y le grita: Señor, le dice, sálvame. Dejó de de mirar al gigante que lo estaba asediando allí, de la falta de fe, de la duda, por el temor que tenía. Regresó su vista intensamente hacia Jesús y le dice: Señor, sálvame. Y miren el 31, al momento, al instante, extendiendo la mano, asió de él, lo tomó, y Jesús sigue parado en el agua. Y Pedro deja de hundirse, pero yo me lo imagino que está como a la mitad y con la mano así agarrada. Y en el caso de Pedro, que es distinto al caso de Juan el Bautista, porque Dios es soberano, es la única explicación que tengo. A Pedro sí lo reprende. Ahí estaba a la mitad, medio hundido, y le dijo: hombre de poca fe. ¿De qué? De poca fe. Quiere decir que puede haber mucha fe. ¿Por qué dudaste?, le dice. ¿Por qué? ¿No me estás viendo que estoy caminando sobre las aguas? Que yo te dije: desciende, Pedro, ven a mi encuentro, pero quitaste tu mirada de mí. Y el gigante de la duda te quiere pisar. ¿Por qué dudaste? Lo reprende. Versículo 32, y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Ahora, subieron, no lo cargó Jesús. Volvió la fe. Volvió la fe sólida que te hace caminar sobre las aguas, sobre las circunstancias de la vida. Porque volvió otra vez su mirada a Jesús. Ambos caminaron, se subieron a la barca. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. También ellos dudaban. Verdaderamente, ahora sí ya no nos cabe la menor duda. Ahora sí ahora sí ya creo. Y aún así vemos a Jesús después de que resucitó a Tomás: no, si no toco, si no veo, no. Pero el Señor es paciente. Finalmente, un último ejemplo. Tengo muchos aquí, pero debo de cerrar este mensaje. Jesús otra vez con sus discípulos. Los escribas estaban disputando con Jesús, con los discípulos de Jesús. Y llega Jesús, ve la disputa, y dice en Marcos 9:16, Él les preguntó a sus discípulos: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, estaban sus discípulos y gente ahí alrededor: ¿qué disputan con ellos? Respondiendo uno de la multitud, dijo: maestro, traje a ti mi hijo. Yo lo traje a ti, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron.
Ay, hermanos, qué tremendo. Yo lo traje a ti, pero no estabas y dije, no, pues yo soy su discípulo. Esto va para los pastores, los que decimos que ministrábamos al Señor. Es increíble. No hace mucho estaba oyendo a un predicador que su posición teológica es que los milagros ya pasaron de época, nada más fue para el tiempo de Jesús, como que el Señor ya no hace milagros, o sea, no cree en lo sobrenatural, todo eso. Les llaman cesacionistas, es una posición teológica. Y justamente estaba hablando de este pasaje. Hágame usted el favor. Pero obviamente su conclusión, ¿quién sabe dónde papaloteó? Diciendo un montón de menos de lo que está sucediendo aquí. O sea, ¿cómo un hombre de Dios, que debe ser un hombre de fe, no crea que tenemos un Dios poderoso, que sigue haciendo milagros? Pues los hay. Entonces traje a mi hijo a ti, pero tus discípulos, pero yo aquí lo represento. A ver, ¿qué tiene el muchacho? Pues no pudieron, dice. Y mire el versículo 19, respondiendo él, o sea Jesús, les dijo, oh generación incrédula. Es como una aseveración, así como, oh generación incrédula. Les está diciendo a sus discípulos, ya habían pasado lo de la barca, ya habían pasado lo de los panes, ya habían pasado. Y lo dice algo todavía más tremendo. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo al muchacho. Mira, la versión en lenguaje actual, Marcos 9:19, dice así. Nos queda un poco más claro. Jesús les dijo, ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? Si cuando los mandó de dos en dos, llegaron todos regocijados. Ay, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y yo, hasta Judas estaba metido ahí. Y se nos salió un demonio en el nombre de Jesús y todo. Y estaban regocijados. Y Jesús en esa ocasión les dijo, no se regocijen tanto de que los demonios salen, sino de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Ellos ya habían experimentado, pero algo pasó allí. Y Jesús dice, ¿hasta cuándo les he de soportar? En la versión, entonces, en el lenguaje actual dice, Jesús les dijo, ¿por qué no ha aprendido a confiar en Dios? O sea, tantas lecciones. ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? Y es que Jesús en ese momento estaba en un cuerpo. Y él tenía que morir, resucitar e irse. Ya no lo verían más. Y Jesús dice, ¿acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Que no han entendido? ¿Cuándo van a aprender? Les dice, tráiganme aquí al muchacho. ¿Cuándo van a aprender? Oiga, es cierto que nos entra la duda, pero hay que seguir aprendiendo. Y ya no hablar tan a la ligera. No seguirá asaltando porque nos sigue asediando el gigante de la duda. Sin embargo, tenemos que aprender de cada lección. Como lo que yo les comentaba, cómo el Señor me fue llevando en las primeras lecciones de fe, con aquella cuenta que me pagaron y con los 20 centavos que me encontré tirados y luego otros 20 centavos, mis primeras lecciones de fe inolvidables. Bueno, según Jesús, dice, bueno, tienes que ir aprendiendo y yo te he ido llevando poco a poco. Yo veo a cristianos de años, ay, es que él no me oye, ay, es que... Un poco aquí como desesperado el Señor. Bueno, digo, ¿qué pues? Si hubiera sido de Guadalajara, el Señor les hubiera dicho, ¿qué pues? Con ustedes no han aprendido, tráiganme aquí al muchacho. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos.
Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Jesús ya lo sabía, pero ahora va a tratar con el papá. Y le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. ¿Se pueden imaginar eso? Pero si puedes hacer algo, le dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Entonces Jesús lo mira y le dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente, o sea, no titubeó este hombre, el padre del muchacho inmediatamente clamó y dijo: creo. Porque dice al inicio de la lectura, dice que, y lo traje a ti. ¿Por qué? Porque había oído algo de Jesús, creía en él. Pero era la situación tan difícil que viendo que los discípulos dudaban, no creían, y dijo: no, ¿en qué vine a parar? Pues le entró más duda. En el fondo creía, pero ahí estaba con esa lucha. Si crees, le dice, si puedes creer, si puedes, todos podemos. Al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Pero añade otra cosa: ayuda mi incredulidad. O sea, mi fe, Señor, es poca, sí, pero también recordemos que Jesús dijo: si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a este monte quítate y échate en el mar, y os obedecería. Hace tiempo atrás escuché un testimonio bien tremendo, fíjense, de una iglesia en los Estados Unidos que estaban orando, necesitaban un terreno y les donaron un terreno. El terreno era de algunas hectáreas, pero tenía un problema, entre comillas. Era un cerro. Entonces, cuando van y ven el terreno, pues el pastor que lo contó dice: ay, hermanos, yo lo vi, dije, pero ¿cómo construir ahí? El terreno es donado, pero todo ese montón de tierra para removerlo va a ser costosísimo, y emparejar el terreno, no vamos a poder. Y algunos de sus líderes: no, pastor, hay que tener, no, mejor hay que venderlo. Y cuando fueron a ver, iban varias familias, y sale un hermano que estaba recién convertido. Cuando uno está recién convertido, ya saben lo que voy a decir, ¿verdad? Cuando uno está recién convertido, todo cree, ¿sí o no? Y esto lo he visto tantas veces. Ahí está el recién convertido: no, vamos, no, sí podemos. Mira, yo oré y el Señor me dijo: dile al pastor. Y acá adentro, este es nuevo. Si algo nos pasa a los que al correr de los años, nuestra fe se va deteriorando. Entonces me acerca un hermano recién convertido, no tenía ni 2 meses. Él oyó lo que yo estaba diciendo y dijo: no, pastor, yo leí por ahí en la Biblia que si tuvierais fe como un granito de mostaza, y pues yo entiendo que es una semillita muy chiquita, dice, le diríais a este monte: quítate, dice, del mar, y os obedecería. Pues yo sí creo, pastor, vamos a construir ahí. Y dice el pastor, dice, con vergüenza les digo esto. Yo nomás dije dentro, me dije: ay, la fe de los nuevos. Y dice: pues ¿qué cree? Como al mes alguien me busca. Yo estaba decidido a vender aquello, a ver cuánto nos daba. Y hasta llegué a pensar, me lo regalaron porque pues ¿quién hace algo ahí al cerro? Y se veían unos hombres así bien vestidos. Oiga, ¿ustedes son los dueños del cerro fulano? Sí. Fíjense que compramos nosotros lo que viene siendo el valle, pues bien parejito. Pero hay unas partes donde pues nosotros tenemos que rellenar, y pues aquí uno de mis socios, cuéntale tú,
Dice, bueno, cuando vimos este cerro dijimos, ¿quién será el dueño? Investigamos, bueno, ya estamos enfrente de usted. Cuando yo vi ese cerro y vi el valle ya pronunciado, y para rellenar, yo les dije a mis socios aquí presentes, oigan, vamos y hablemos con el dueño de este cerro y vamos a proponerle que nosotros pagamos deshacer el cerro, pero que nos regale la tierra de desecho. ¿Se imagina? La fe de los nuevos. Y la ve el pastor, pues ya con sus años. Qué bueno que somos un cuerpo. Y cuando a aquel le falla la fe, otro se va a levantar. No, sí podemos, pastor, sí podemos, hermano. O a veces el pastor infunde fe. A veces el pastor duda, a veces la gente duda, como en estos tiempos hay duda. Tratamos de infundirles la fe a través de la palabra de Dios. Ayuda mi poca fe, dice en la versión al día, el versículo 24. Sí creo, le dice, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame, le dice, en mi poca fe. ¿Qué oración? Creo. Pero Señor, ayúdame a creer más. Concluimos, hermanos. Confiemos totalmente en Dios. En algún momento de tu peregrinar te puede asaltar. No, te va a asaltar la duda y la incredulidad y la falta de fe. Pero no mires ese gigante que te asedia. No, mira al gigante que está atrás de ti. Amén. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Qué lecciones, Señor, tan maravillosas. Tu palabra es viva y eficaz y conforta nuestra fe, infunde aliento y alimenta nuestro espíritu, y nuestra fe se fortalece y la convicción vuelve a estar sólida, como Abraham, como Moisés. Todos tuvieron sus dudas, Josafat mismo, pero todos de pronto miraron al gigante que tenían enfrente, pero después voltearon hacia ti, como Pedro, los discípulos, y nosotros somos iguales que ellos, Señor. Ayúdanos, ayuda nuestra incredulidad, ayuda nuestra poca fe, Señor. Oramos por aquellos que están